Buenas noches, amigos. Os invitamos a un viaje eterno, que se lleva haciendo muchos siglos, porque en el inconsciente colectivo sigue residiendo la historia del viajero de otra tierra, que llega a la zona donde es posible el redivivo, el resucitado, el retornado, el reviviente, o para resumir, el vampiro. Escuchábamos un fragmento del más célebre cazavampiros, en la leyenda, en la realidad, Van Helsing. Viajeros asustados como Jonathan Harker, que escribían en un diario las experiencias y miedos al llegar a una vieja mansión con un extraño inquilino. Todas estas historias de la literatura se han colado en nuestra mente, han forjado ilusiones y miedos en noches de muchas generaciones. Lo increíble, lo alucinante, es hacer esta noche ese viaje, atravesar los Cárpatos en busca de la posible verdad. Qué extraño oficio, ¿verdad? Cazavampiros. Suena evidentemente a una historia para asustar a las viejas y a los niños. Una historia imposible. Sin embargo, esta noche y no otra, descubriremos que existieron, que fueron un curioso gremio. Y hay sorpresa de última hora. Por eso esta noche precisamente se inicia el viaje, porque un gran investigador español ha llegado a una conclusión sorprendente, que nos toca de lleno, que hila nuestra patria con la patria del vampiro. Quizá el primer cazavampiros oficial era un valenciano, un español. Javier Ríos, amigo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Como siempre, un placer tenerte aquí en los micrófonos de esta nave radiofónica del misterio. He seguido muy de cerca tu investigación, autor del libro Vampiros, físico de formación, es decir, una persona escéptica, pero como tantos otros, enamorada del mito, la leyenda del vampiro, que es muy amplio, muy grande, que toca siglos y a muchísimas personas. Pero tu última investigación es realmente sorprendente. Tan sorprendente que casi en titulares podría resumirse así: Javier, el primer Van Helsing, el primer cazavampiros que actuó realmente, era un español, un valenciano. Sí, bueno, al menos el primer cazavampiros oficial, por decirlo así, porque además fue comisionado por el propio gobierno de la región en la que actuó, para actuar contra vampiros o contra personas que presuntamente eran vampiros en ciertas aldeas. Y bueno, pues de esos informes que tenemos de oficiales del ejército que se ocupaban de estas leyes, sobre todo para dejar tranquila a la población, que evidentemente entraba en un estado de pánico. Y bueno, pues descubre, de momento tengo un nombre que suena, luego iremos hablando de ello si quieres, de un famoso vampirólogo, yo creo que el más famoso vampirólogo, un benedictino que escribió un tratado sobre vampiros, Calmet, ¿no? En ese tratado encontramos una serie de relatos de vampiros, sobre todo procedentes de Centro Europa, y entre ellos hay un personaje curioso, un tal conde de Cabreras, que cuenta una historia a una persona que a su vez se lo comunica a Calmet por carta. Y bueno, curiosamente, investigando este nombre, que muchos investigadores pensaban que era italiano por aquello del nombre y la proximidad de las tierras italianas, pues mira, por donde resulta que es valenciano. ¿Cómo actuaban los cazavampiros? ¿Qué estaba pasando en aquellas aldeas? ¿Por qué en esa franja de Europa? ¿Qué arsenal o qué elementos llevaban? No eran precisamente eclesiásticos, no eran exorcistas, eran personas que actuaban concretamente. ¿Es posible que hubiese investigaciones oficiales? ¿Es posible que haya rituales de destrigoización o desvampirización de esa persona que se cree por la aldea, por los daños que ha provocado, por los fenómenos extraños, que tiene algo que es el malo, que puede revivir? ¿Es posible que estas personas hace prácticamente 300 años tuviesen ya un manual de cómo actuar? Bueno, pues yo creo que es una página de la historia tan apasionante que, como siempre, os invitamos a participar de forma activa en ella. No solo eso, después, en unos minutos, con un buen amigo desde Barcelona, trazaremos una segunda ruta de este viaje hacia los Cárpatos. Es un amigo que ha estado, podríamos llamar, en la aldea maldita. Bueno, él la llama, en un magnífico libro, Aldea Maldita. Él escribe que se ha detenido el tiempo allí. Estamos hablando de vampirismo,
cazavampiros y rituales de vida y muerte hace apenas 5 años. Y es que en ese país, o en esa franja de países, todo es posible realmente. Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tú me comentabas algo muy gráfico que tiene que ver con los caballos. Estas personas, que ahora conoceremos un poco más en esta noche tan especial, incluso utilizaban a los animales para las primeras detecciones de quién podía ser estrigoi, vampiro, brucolaco dentro del Camposanto. Sí, porque en el extraño oficio de cazador de vampiros, pues lógicamente se desarrollaron todo tipo de técnicas. Una de las más curiosas era la forma de identificar dónde estaba la tumba de un vampiro, porque lógicamente en un cementerio no era fácil saber cuál podía contener a un presunto no muerto y cuál podía ser un cadáver absolutamente normal. Entonces se decía que el cazador de vampiros utilizaba su caballo y sistemáticamente iba pasando con él por encima de las tumbas de todo el cementerio. Dado que el caballo es un animal que suele tener bastante miedo en general a los depredadores y el vampiro mitológicamente es un depredador absoluto, pues cuando pasaba por encima de la tumba de un presunto vampiro, entonces el caballo se encabritaba y se negaba a pisar esa tumba. Esa era lógicamente la tumba del cadáver a exhumar. Si queréis conocer más datos, más experiencias, más nombres, tenéis documentos concretos que nos pueden ayudar, podéis participar. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Y para trazar una línea con el presente, con la más absoluta actualidad, luego os contaremos una noticia de ayer mismo. Ayer mismo, y la palabra vampiro, de alguna forma, en los titulares, viene del otro lado del mundo. Vías de contacto y una encuesta ya precisa para un tema inmortal, pero esta noche repleto de novedades. En ikerjimenez.com ya pueden votar a la encuesta, el debate de la semana en Milenio 3. ¿Qué es un vampiro? Hay 2 contestaciones, mito o realidad. Por el momento, la gente opina que un mito. Sigan votando. ¿En qué porcentaje? Pues en un 66,9%. Interesante. A estas horas, un mito, ya veremos luego. Pueden seguir votando en la web de ikerjimenez.com y también nuestras vías habituales de contacto. Milenio3 con número @cadenaser.com 27699, palabra clave Milenio, espacio vuestros mensajes y también www.cadenaser.com. Además tenemos un regalo de lujo gracias a Vértice Cine que nos ha mandado 4 entradas y 4 camisetas de La otra hija, una película en la que un divorciado se va con sus hijos a una granja y ahí empieza a suceder todo tipo de fenómenos paranormales. La otra hija, 4 packs, camiseta y entrada. Y entrada. En cualquier cine de España, pueden entrar. Pues estos ecos musicales también nos retrotraen a historias de la historia, que parecen pasadas, añejas, y que siguen teniendo increíbles novedades. Por ejemplo, Javier Arrés empieza a investigar. Empieza a investigar, Javier, porque el caso que describe este conde de Cabreras, que quizá el primer cazavampiros oficial, es estremecedor. Cuéntanos cuenta la audiencia realmente. Nosotros ya lo conocemos, pero es increíble. Ese caso es una extraña ceremonia, una comida, y pasa algo. Sí, bueno, hay que tener un poco, para enmarcar un poco la cosa, fijaros que estos territorios, son 3 territorios los que están implicados, que son norte de Serbia, Banato de Timisoara y la pequeña Valaquia. Estas 2 últimas son regiones en la frontera de Rumanía, ¿no? O sea, no se puede estar ya en pleno corazón de la Europa vampírica, por decirlo así. Y eran territorios que habían sido recientemente conquistados a los turcos después de una lucha, entonces bastante feroz, por cierto, en el que hubo bajas por ambas partes, sobre todo por el lado turco, que recibió una derrota pues brutal. Aquellas tierras estaban completamente desoladas prácticamente. La guerra las había dejado absolutamente vacías. Y los nuevos poseedores de esas tierras, que eran los austriacos, pues decidieron colonizarlas con gentes que ya estaban por allí, los pocos que quedaban por allí, y con gentes que venían del lado turco y que eran cristianos y que preferían pasarse a ese lado cristiano. De ahí nació una población de lo más curioso, los haiduks, ¿no? Que son unos colonos bastante peculiares, porque todo este territorio ya no depende de forma civil de Viena, sino que tiene una organización absolutamente castrense, militar. Los regimientos están un poco acantonados en diversas localidades de la región y son un poco los encargados, con sus oficiales, de manejar todo el territorio. E incluso los paisanos que están allí, estos haiduks,
trabajando un poco la tierra, son milicianos, es decir, están allí defendiendo la tierra por si los turcos atraviesan la frontera haciendo alguna incursión para poder defenderse, es decir, en tiempo de paz están labrando su tierra en pequeños poblados y cuando es necesario toman las armas y se incorporan al servicio activo, siempre bajo las órdenes de los austríacos. Lo curioso es que estas gentes traen pues todo tipo de tradiciones, de mitos con ellos que en muchos casos asombran sobre todo a los ejércitos de procedencia alemana que se encuentran allí con una serie de casos que realmente les dejan espeluznados, ¿no? Y tenemos el caso de un soldado. Esto nos lo narra Calmet, del que hablábamos antes, que en 1751, una segunda edición que hizo de su famoso tratado, pues nos relata que él recibe una carta en la que alguien habla con este conde de Cabreras que mencionábamos antes y le relata que un soldado de su compañía, pues alojado en casa de uno de estos haiduk, ¿no? Posiblemente un haiduk potentado porque suponemos que como tiene invitados tenía posibles, por decirlo así. Bien, pues este hombre sentado a la mesa para comer con su anfitrión y con los invitados, estaban departiendo tranquilamente cuando de repente entra un invitado no esperado, por decirlo así, por la puerta, y él observa con extrañeza que todos los que le rodean pues se quedan espantados, blancos, pálidos, y sobre todo el que más pálido se encuentra es su anfitrión, ¿no? Nadie dice una palabra, todos comen, allí nadie dice nada, él se supone que desaparece y al día siguiente se encuentra con que le dicen que su anfitrión ha muerto y al preguntar que cómo es eso, pues le dicen que es que la persona que ayer se sentó a su mesa era su padre que había sido muerto y enterrado hacía 10 años. Aquí tenemos la extraña historia, aunque repetida en documentos, de un retornado, lo que sería alguien que vuelve de la tumba en la creencia popular. Al tener constancia de este caso, comienza una investigación oficial de ese cazavampiros que tú descubres que es, pues un español, un valenciano. Claro, pues este soldado, que seguramente pertenecía a la misma compañía que nuestro conde de Cabreras, pues asombrado y después de preguntar en la aldea, pues cuando ve a sus oficiales generales de su regimiento, les comenta el caso y lo extraño del asunto. Tanto es así, tanto intriga a los oficiales que deciden mandar a un comisario para investigar los hechos. Este comisario es nuestro conde de Cabreras, que es el que se supone que narra los hechos a la persona que a su vez se los comenta a Calmet por carta, y pues él se presenta allí con órdenes de sus oficiales, acompañado de otros oficiales, acompañado de cirujanos médicos y con una persona lega experta en leyes, pues para tomar nota un poco de lo que allí ocurre. Y nada, llega allí, pregunta y le contestan lo mismo que le han dicho al soldado. Un poco le confirman la historia que el soldado le había contado previamente. Este conde de Cabreras. Identifican perfectamente que la persona que se sentó a la mesa había sido enterrada 10 años antes. Efectivamente, que era el padre del anfitrión de este soldado, que al ver entrar a su padre se sabía muerto, porque era una tradición que incluso podemos encontrar en las islas griegas, ¿no? Que cuando viene un no muerto y se sienta a su mesa, solamente con mirarte, con pronunciar tu nombre, sabe que estás finiquitado, por decirlo así. Pues este hombre no solamente investiga a la gente de la casa, pregunta por el pueblo, es decir, trata un poco de ver todo tipo de posibilidades a la historia que le han contado. Todo el mundo le confirma lo mismo, que sí, que la persona que habían visto, según los comensales, era el padre y esa persona que había muerto. Él investiga, el padre efectivamente había sido enterrado hacía 10 años y por lo tanto el siguiente paso que da es ir a comprobar si realmente ese no muerto está, como dicen esas gentes de ese lugar, incorrupto en su tumba. Abren la tumba, acompañado de los haiduks del local, y la sorpresa de todos es que, según aparece en el testimonio de esta gente, pues el cuerpo aparece incorrupto y mostrando los signos típicos de un vampiro, con todos los ojos, boca, digamos todos los orificios del cuerpo echando sangre, y evidentemente pues el miedo se apodera de ellos y toman la decisión, que ya veremos. Es momento, Javier, del ritual. Exacto. ¿Qué ocurre? Pues en este caso el conde de Cabreras
que es militar, no lo olvidemos, y evidentemente seguramente una persona muy pragmática y que pues está al mando de una división y lo único que quiere es evidentemente que esa compañía de haiduks, que para él son muy supersticiosos, quede tranquila. Pues me imagino que lo que hace es preguntar a los propios haiduks cuál debe ser el remedio a tomar, y aprende la primera lección de un cazavampiros. Una de ellas es cortarle la cabeza al supuesto vampiro. Así proceden. Le cortan la cabeza y vuelven a enterrarlo. La sorpresa viene cuando resulta que no es el único vampiro. Cuando seguramente, posiblemente en alguna localidad cercana, le dicen que hay más casos y se encuentra con otros casos más. Y la cosa continúa. Y ahí tenemos a un personaje histórico, el conde de Cabreras, valenciano, enrolado en el mundo militar de esa Europa convulsa del Este, como investigador del mundo del vampirismo y teniendo que atajar lo que muy bien, como siempre contaba nuestro querido amigo Javier Arries, el miedo, el pánico, la sensación de que actúan sombras no solo de la mente sino físicas, personas concretas de carne y hueso están haciendo algo, y este hombre empieza también con su proceder, imagino acompañado de muchas personas, las más valerosas del pueblo, empieza a hacer cosas que hoy nos pueden parecer increíbles, pero que se ejecutaron allí. Sí, se ejecutaron y que luego serían repetidas y que forman, pues digamos que los grandes casos de la vampirología. Un ¿no? modus operandi del cazavampiros. Sí, por aquella zona hubo la verdad es que hubo auténticas epidemias de vampirismo. Es decir, los haiduks en varias localidades se quejaban de que había gente, difuntos que les perseguían y que les mermaban las poblaciones de manera alarmante. Es decir, que en pocas semanas moría mucha gente. Y los oficiales del ejército austriaco se veían obligados a tomar medidas y iban acompañados de otros oficiales, como decíamos antes también de cirujanos y de médicos que pudieran comprobar el estado de los cadáveres de los supuestos vampiros y con gentes de leyes que pudieran también un poco pues hacer un poco de albacear de que eso estaba ocurriendo tal como decían los informes militares. Hay una decapitación como primer término a este difunto revivido según la leyenda y la creencia de sus vecinos, y otros casos donde aparecen incluso los clavos como elemento protector, ¿no? Efectivamente, el segundo caso con el que se encuentra nuestro conde acaba así, con un clavo en la cabeza, y es que le cuentan que hay otro vampiro, un vampiro en este caso que llevaba muerto más de 30 años, fíjate la cantidad de tiempo que afirmaban esta gente que llevaba ya paseando, por decirlo así, este no muerto, y según su testimonio, primero visitó a un hermano suyo, al que dio muerte inmediatamente, es decir, en cuestión de menos de 24 horas, el vampiro absorbía la sangre de su víctima y la dejaba cao prácticamente, la dejaba ya pues muerta. Luego, cuando acabó con su hermano, su siguiente víctima fue su propio hijo, y por último, un criado. Fíjate que todo esto se adapta a eso que conocemos de los vampiros, y es que a por quien primero van es aquellos que son más directos suyos, aquellos que son su familia, sus amigos, sus seres más queridos en vida. Y bueno, pues nuestro conde, evidentemente yo creo que vuelve a hacer lo mismo, vuelve a indagar en esa zona. Yo creo que incluso son poblados probablemente diferentes, quizá de etnias diferentes, porque ya no toma la misma precaución de cortar la cabeza, sino que toma otro método que es más propio de otras regiones, más al norte, que es plantar un clavo en la cabeza del supuesto vampiro, es decir, clavar un clavo de gran tamaño en la cabeza del vampiro. Este tipo de ejecución, por ejemplo, lo observamos en la República Checa, en cementerios como el de Čelakovice, un cementerio dedicado a los vampiros posiblemente del siglo X o XI, nos estamos remontando muy atrás, en el que aparecen ya cráneos con clavos, con cuchillos entre las mandíbulas, etcétera. Bien, pues seguramente este nuevo poblado sería quizá de pobladores checos o alemanes o bohemios. Yo no sé ahora los miles de amigos, cientos de miles de amigos que están casi en nuestro carruaje, ¿verdad, Santi? ¿Verdad, Carmen? Un carruaje que me imagino yo con esas ruedas de madera, casi chirriando por esos puertos, que hay que imaginar lo que era el viaje en Europa del Este en aquella época. Javier, estamos hablando las intervenciones de este cazavampiros español que tú recuperas para la historia, y lo sé bien después de meses de investigación, de consultar legajos, documentos concretos de personas importantísimas que reinaban sobre toda esa zona. Es muy curioso porque nos da la sensación de que todo esto formaba parte de una realidad que nosotros, o que en la Europa más occidental apenas se podía creer. Pero estamos hablando
de que algo debía ocurrir, algo debía pasar con estas personas. ¿Qué fecha le ponemos a las intervenciones del conde de Cabreras? ¿De qué época estamos hablando? Pues estamos hablando de las siguientes fechas. En principio, no podemos determinarlo exactamente, pero podemos tratar de adivinar un poco o dejar una franja un poco más concreta. El conde de Cabreras cuenta estas historias en 1730. En una ciudad que ahora mismo está en Alemania, que es... Friburgo, ¿no? Exacto, en Friburgo. Y es 1730 la fecha que nos da, y dice que ocurrieron como 15 años antes. Entonces, si pensamos en que hubo la guerra entre los austriacos y los turcos, esta guerra que comentábamos en la cual los austriacos habían adquirido estos territorios, y que terminó en empezó en 1715, pues posiblemente entre esa fecha y 1730 se daría este caso, con lo cual sería de los primeros. Yo tengo una teoría, y es que en 1719 fue cuando fue nombrado conde, el conde de Cabreras, por el emperador, y fue a Viena, seguramente para que el propio emperador le condecorara con este título. Sabemos también que cuando acabó con estos vampiros, fue a Viena a explicarle al emperador qué cosas había ocurrido. Directamente él presentó sus credenciales de cazavampiros ante el emperador. Sí. Bueno, evidentemente, como militar que había intervenido en tan extraños hechos, sus propios oficiales le dijeron: haz un informe y ve a contarlo directamente a la corte, estos extraños sucesos que ocurren en ¿Y sabes, en la frontera? Javier, en tu seguimiento con documentos diferentes de emperadores, de legajos donde se menciona este conde, yo creo que, en fin, para el mundo de la upirología, el vampirismo, esto es un giro importantísimo, o no giro, sino un detalle que a nosotros nos cala, ¿no? Porque era una persona de Valencia, regresó a España, sabemos algo de sus días, acabó harto, digamos, de ese mundo que tenía que ser terrible, y volvió a su tierra, ¿o no? Pues no lo sé, hay mucho que investigar todavía por ahí. De momento hemos dado con el nombre, la procedencia. Sabemos, por ejemplo, que era una persona de complexión fuerte, probablemente muy valerosa, probablemente también con una gran capacidad moral, muy leal, porque era capitán de granaderos, y justamente era una de las características que necesitaba un capitán de granaderos, que se les exigía, y eran observados por los oficiales de campaña para ello y escogidos para ello, eran moralmente muy fuertes, muy leales, valientes, y sobre todo gente de complexión atlética, porque tenía que correr largas marchas llevando esos sacos con granadas, pues prácticamente granadas de mano para infiltrarse en el territorio enemigo y con todo el valor del mundo echar sus bombas por ahí. Incluso tenemos, por decirlo así, nos podemos hacer una especie de cuadro más o menos físico de cómo era el conde. Juan Gil Cabrera y Perelló. Ese es su nombre. Ni más ni menos. Un hallazgo de un investigador que casi 300 años después, es una unidad de investigación, ¿no? Le resucita como si fuese un vampiro, pero un vampiro bueno, imagino, Sí. Y le devuelve o le da casi la inmortalidad, porque son muchos 300 años, y ahora sabemos más. Valenciano y cazavampiros. Pero es que hay muchas cosas que queremos combinar en este viaje en el que ya vamos todos. Estamos atravesando esas increíbles montañas donde se escribe en la piedra la historia antropológica de un pueblo. ¿Por qué en este pueblo? Aunque no solo son ellos, porque en todo el mundo está la figura de la sombra, difunto, el monstruo que chupa tu energía, te mata, viene del otro lado, te puede conducir a él. Pero con la iconografía del vampiro hay algunos trabajos impresionantes. Por ejemplo, en 1926, la revista Folklore hablaba del vampiro en Rumanía. Firmaba el trabajo, el ensayo, Agnes Murgozi. Y hablaba de cosas que yo creo que produjeron un impacto tremendo. Hace unos 15 años, en la aldea de Amaraste, al norte de Dolj, murió una anciana, madre del campesino Dinu Georgita. Tras unos meses, los hijos de su hijo mayor empezaron a morir, uno tras otro, y luego los de su hijo menor. Presa del miedo, los hijos se decidieron a abrir la tumba por la noche. Cortaron a la mujer en 2 partes y volvieron a enterrarla. Pero las muertes no cesaron. Abrieron la tumba por segunda vez. ¿Y cuál no fue su sorpresa? El cuerpo estaba intacto, sin la más mínima huella de profanación. Tomaron el cadáver, lo llevaron a un bosque y lo depositaron bajo un árbol situado en un lugar apartado. Allí lo cortaron, extrajeron el corazón. De ese corazón manó sangre. Lo cortaron en 4 partes y lo quemaron a fuego junto al carbón. Juntaron las cenizas,
que mezcladas con agua bebieron. Solo entonces cesaron las muertes. Revista de Antropología Folclore, 1926. Quiero que continuemos el viaje. ¿Qué dice el público radio escucha ahora mismo de todo el mundo, que imagino que está atentísimo escuchando a nuestro amigo Javier Arries? Pues mira, Ana Belén desde Cáceres nos decía que existen vampiros es algo irrefutable. No sé si exactamente como los de las novelas, pero siempre ha habido gente que vive de absorber la energía de los demás y otros incluso peores. Alberto nos comentaba valenciano y caza vampiros. Ya sé por qué está el murciélago en muchos emblemas de la comunidad valenciana. Eduardo desde La Coruña, siempre se habla de vampiros en Europa. ¿Sabéis casos en los que los vampiros hayan emigrado a África o Asia? Enhorabuena por el programa. Ahora comentaremos alguno. José Luis Ricarte, desde Buñol, en Valencia, nos decía, estimados amigos de Milenio 3, he leído en algún sitio de la tradición rumana que describe las 1000 maneras de convertirse en un vampiro. Una persona nacida con una membrana, un tercer pezón, un rabo, un pelo extra, estaba condenado a ser un vampiro. El mismo destino se aplicaba al 7º hijo de cualquier familia, si todos sus hermanos previos eran del mismo sexo, o un bebé prematuro, o alguien cuya madre hubiera cruzado un gato negro en su camino cuando estaba embarazada. Se les llamaba Strigoi. ¿Cómo está la encuesta? Vamos a ver, vamos a actualizar esa encuesta. Pueden seguir votando en ikerjimenez.com diciendo que es un vampiro. Mito o realidad. Mito, pero ya ha bajado. 59,1%. En fin, las historias, ¿no? A la 1:36, por ejemplo. Bueno, pues ahora trazamos la segunda ruta, si os parece. Nos marchamos a Barcelona, en la cadena SER en Barcelona, con nuestro técnico David López, aquí por supuesto nuestro compañero Noel Calero y Fermín Agustí también por ahí, y junto a Jorge Maján, todos ahí, Roberto Maján, Noel me ha dado mal el dato, estamos ahí perfectamente todos hilados, Noel poniéndonos unas músicas que provienen de canciones que han acompañado muchas veces en Milenio 3 incluso el tema de los vampiros, pero creo que no con tantas cosas nuevas. Pasamos del cazavampiros español a un español que se marchó a una aldea, que fue noticia, Marotino de Sus, y que él describe de verdad de una forma que pone los pelos de punta. Él habla de una aldea cerca de la comuna de Celaru, donde el tiempo se ha detenido, donde solo recibe silencio, y él tenía una misión como periodista y escritor: conocer la historia de Petre Toma. Petre Toma, en la víspera de Navidad del año 2003, había sido aniquilado como vampiro. Al parecer se había aparecido, o aseguraban que le habían visto vagando por unos parajes después de muerto. Había sido víctima de un ritual de cazavampiros en ese pueblo, ya en enero del 2004. La noticia era tan potente que Álvaro se marchó para allí, y ahora está, como decimos, junto a David López en la cadena SER en Barcelona. Álvaro, buenas noches. Hola, buenas noches. Como siempre, muchísimas gracias por acudir a la llamada de Milenio 3. Yo he vuelto a releer tu Guardianes de la Memoria, tantas veces mencionado aquí como libro ya de culto. ¿Me puedes hacer una foto, Álvaro? ¿Puedes hacer que este viaje continúe con tu Polaroid, digamos? Porque yo no sé si impresiona tanto el caso, que impresiona, como tu descripción de ese lugar, donde, claro, es que uno puede volver a creer en los vampiros. En ese pueblo uno puede volver a creer en vampiros, ¿no, Álvaro? Sí, ciertamente. Esto fue una noticia muy breve que publicó El País en el 2003 que decía que se estaba haciendo un juicio en Rumanía por unas personas que habían profanado una tumba, digamos, y habían hecho toda suerte de perrerías al difunto, digamos, convencidos de que era un vampiro y que tenía que hacerle, pues bueno, arrancarle el corazón y una serie de rituales, ¿no? Entonces, siguiendo esta noticia, pues bueno, yo andaba buscando este tipo de noticias para este libro que has mencionado tú y dije, bueno, me voy para allá, voy a ir a este pueblo a ver qué pasa en este pueblo, que todavía siguen llevando a cabo rituales contra los vampiros. ¿Y qué te encuentras, Álvaro? ¿Cuál es la imagen? Pues realmente, primero me costó muchísimo encontrar el pueblo, ya no en un mapa, sino sobre el terreno. Y realmente me habían dicho, este pueblo es muy difícil de encontrar, está muy escondido, es un pueblo con muy pocos habitantes, muy apartado del exterior, y realmente, digamos, a medida que me iba acercando al lugar y yo iba intuyendo que el pueblo tenía que estar por ahí cerca porque todas las indicaciones marcaban eso, era realmente como decías, bueno, pero ¿dónde diablos está? O sea, yo tengo que estar en el pueblo. Y de pronto, digamos, tirando ya por caminos de cabras, no sé qué, no sé cuántos, aparecía el pueblo prácticamente escondido.
que de hecho este pueblo, como tú has dicho antes, está en la comuna de Celaru, que Celaru viene de la palabra celare, que significa escondite, y era un pueblo que en la época de los otomanos, como me comentabais antes, porque en realidad esta zona de la que hablamos es casi la misma zona que la historia, que donde ocurrió la historia que de la que estabais hablando antes. Que es otra casualidad que teníamos ahí guardada, ¿no? En el aspecto de que casi en el mismo marco temporal Exacto. y el marco geográfico, pero corriendo el calendario 300 años, pasamos de un cazavampiros español a una persona, un periodista español, buscando otra historia que parece del mismo tiempo, pero es que es el 2004. Álvaro. Exacto, pero es la misma zona y realmente esta población, este pueblecito tan apartado del exterior, digamos, pues bueno, ha conservado ciertas tradiciones y entre ellas ha conservado la creencia en el vampiro, no tanto... El problema de Rumanía es que tienes 200.000 tipos de vampiros. Todas estas aldeas perdidas o todas estas regiones han conservado una tradición oral y en cada pueblo, digamos, el vampiro o el strigoi tiene sus modalidades, por así decirlo. En este caso la historia era que, bueno, ellos lo que creen es que un strigoi es una persona que cuando murió durante los rituales funerarios se cometió algún error durante el ritual y el alma del difunto quedó atrancada en el cuerpo. Es decir, porque, por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, es que, y tú has estado allí viéndolo, en los enterramientos en esa zona o en este pueblo, se hacen cosas como poner una cinta roja atando pies, creo, no sé si manos, exacto, y 4 agujas en el ataúd, por ejemplo. Exacto, ellos, por ejemplo, atan los pies del difunto con una cinta roja y durante 3 días nadie puede tocar esa cinta roja. Y de hecho, los odios vecinales, por así decirlo, hacen que alguna vez pues se haya roto alguna de estas cintas, pues porque el vecino no quiere que el alma de ese difunto vaya al cielo, pues porque lo odiaba en vida, por ejemplo, ¿no? Entonces esa cinta, una vez pasados los 3 días, se quita y ellos entienden que el muerto ya ha quedado liberado de sus pecados y a partir del 3er día, cuando se le quita la cinta, es cuando puede subir al cielo. E igualmente se entierran a los difuntos con 4 agujas de tejer en el ataúd, dentro del ataúd, una en cada esquina del ataúd, porque dicen que así los diablillos del cementerio no van a hacerle la puñeta al difunto, ¿no? Entonces tienen todo este tipo de rituales que la iglesia, son cristianos ortodoxos allí, admite, digamos, dejan que la gente lo haga, porque aunque no pertenecen al cristianismo estos rituales, pues bueno, están tan arraigados en la población que, bueno, no afecta en nada que pongas 4 agujas dentro del féretro, ¿no? Álvaro, ¿y qué hizo Petre Toma, que muere de cáncer y tú comentas que seguramente también arrasado por el alcohol? Sí. Un hombre que muere y que alguien ve después de muerto o en sus alucinaciones, pero eso se empieza a contagiar también. Claro, es que el strigoi en Rumanía es lo que digo, es un alma que se ha quedado atrancada en un cuerpo y no puede subir al cielo, y entonces lo que hace el muerto para avisar a sus familiares de que está atrancado en el cuerpo es ir a verlos por las noches y causarle todo tipo de enfermedades. Antes también habéis comentado que los vampiros los primeros que atacan es a sus familiares, pues esto es lo mismo. El muerto se levanta de la tumba para ir a sus familiares y causarles enfermedades, pero no por hacerles daño, sino para advertirles de que está atrapado en el cuerpo y necesita que hagan una serie de rituales para liberarlo. Y esos rituales, algunos de ellos, hay varias modalidades, uno de ellos es el clásico de clavarle, en este caso es una aguja en el corazón, que luego con los años se ha ido mudando en lo de la estaca, ¿no? Entonces lo que ocurrió con Petre Toma es que su nuera, 4 días después de que este hombre hubiera muerto, empezó a encontrarse mal y empezó a tener pesadillas en las que veía a Petre Tomas, ¿no? Al anciano que había muerto. Y la nuera empezó a decir por el pueblo que eso era porque el anciano se había convertido en un vampiro. Entonces, de tanto repetirlo, digamos, en el pueblo, empezaron a pensar que quizás tuviera razón y decidieron ir 6 hombres decidieron ir al cementerio a abrir el ataúd y hacer la serie de rituales que era necesario hacer. Pero había un detalle interesantísimo, Álvaro. Primero, tú describes fenomenalmente el miedo, que es que nos estamos imaginando ahora a los 6 campesinos, sí, con sus azadas, sus hachas, sus estacas, yendo a ese camposanto en Marotinu do Sus, en plena noche, hace 6 años tan solo, y abren la tumba y también parece que hay sorpresa, por lo menos eso declaran, ¿no? Bueno, ellos hay que tener en cuenta que el ritual solo puede ser hecho por la noche. Entonces ellos van por la noche al cementerio, abren el ataúd y lo que ellos dicen es que se encuentran que el difunto había sido enterrado con los brazos sobre el pecho, la típica señal de la cruz con los brazos encima del pecho, y que el difunto tenía los brazos a los lados. Luego dicen que tenía los zapatos enfangados, que tenía la boca llena de sangre y que tenía un ojo abierto.
Entonces, bueno, al abrir el féretro y ver esto, al menos a la luz de la luna y a la luz de las linternas, de lo que llevaran y con toda la sugestión que llevaban, pues se asustan y se van corriendo a sus casas todos y no hacen el ritual que tienen que hacer. O sea, el ritual es abortado por la visión de la tumba de Petre Toma y, según parece, Álvaro, incluso algunos de ellos estuvieron rezando oraciones toda la noche, otros acurrucados, y las propias mujeres que habían encargado también ese ritual les obligaron a regresar de nuevo, creo que el día 9 de enero del 2004. Exacto, un par de días después las mujeres diciendo, bueno, nuestros maridos no se han atrevido a matar al vampiro, pues tenemos que animarles. Entonces les dieron, que estas son las partes un poco grotescas del asunto, pero les dieron una botella de aguardiente a cada uno de ellos, y cuando se lo hubieron bebido les dijeron, vale, pues ahora os vais todos al cementerio y acabáis con el vampiro, porque esto no puede ser, el vampiro no puede estar libre por ahí. Entonces lo que hicieron ellos es irse al cementerio, ya bebidos y por tanto con más coraje, cogieron al difunto, le clavaron una horquilla en el pecho y le arrancaron el corazón, que es lo que según su tradición lo que hay que hacer. Se llevaron el corazón a un cruce de caminos, en el cruce de caminos hicieron una fogata con carbón, quemaron el corazón, las cenizas las esparcieron en un cuenco de agua y le dieron a beber del cuenco de agua a todos los familiares del difunto. Estamos hablando del 2005. Estamos reproduciendo, Santi, Javier, le dejamos un poco de pausa a Álvaro, con esta fenomenal crónica, que a mí por lo menos me pone la carne de gallina, porque ya no es entrar, incluso en la pregunta que nosotros siempre lanzamos, ¿no existen los vampiros? Esto sí que existe, es que esto es una verdad como un templo que ha pasado. Luego cada uno que interprete con sus claves antropológicas, sociológicas, pero esa gente creía en lo que estaba haciendo, y como bien dice Álvaro Colomer, era el 2004, enero, es que es ayer. Y es curioso, Santi y Javier, se repite el ritual que acabamos de leer de la revista que reproduce también Álvaro, Folclore, año 26. Cruce de caminos y beber la ceniza. ¿Qué clave hay ahí? ¿Por qué? Pues la medicina del propio veneno. El propio veneno se supone que es el que cura la enfermedad. Por ejemplo, en algunos casos de los que ocurrían en el siglo XVIII, algunos de los vampiros se suponía que se habían restregado con sangre de un vampiro que les había atacado antes. Uno de los casos, por ejemplo, típicos es el de una mujer en una de estas aldeas que comentaba que cuando era joven y estaba en el lado turco, pues se había embadurnado después de haber sido atacada por un vampiro con la sangre del vampiro. Otro de los casos dice que comió tierra del vampiro. Y fíjate que incluso en los Estados Unidos, en pleno siglo, ya prácticamente en pleno siglo XIX, todavía había en algunos sitios, se consumía las cenizas de los corazones de aquellos que habían muerto pensando que eran vampiros para tratar de librar de la enfermedad a aquellos familiares que mostraban los mismos síntomas, que generalmente eran pues tuberculosis. Es que las enfermedades son muy importantes. Hay que tener en cuenta que nosotros en la iconografía que tenemos del vampiro siempre nos imaginamos lo mismo, las dos marcas en el cuello, etcétera, etcétera, pero los indicios pueden ser muy diversos cuando entras en el terreno. Fíjate que una de las cazas de vampiros más multitudinaria y probablemente de las últimas bien registradas que hay, que fue en la isla de Lastovo, en el Adriático, que se montó una realmente importante, con todo el pueblo montando patrullas ciudadanas de caza de vampiros. Algún inocente cayó por medio y bueno, la histeria todo se desató por una epidemia de diarrea que en aquella época causaba una deshidratación absoluta y provocaba la muerte. Pues automáticamente la isla está casi enfrente de Dubrovnik, estamos en plena zona vampírica, pues en la isla se empezó a decir que unos marineros habían dejado un vampiro en uno de los barcos que habían hecho escala en la isla, y ya te digo, se montó un incidente bastante importante y de los más grandes de este estilo. Es muy curioso, Álvaro, porque después de este ritual perfectamente ejecutado, como mandaban los cánones antiquísimos, resulta que las personas que, por ejemplo, veían a Petre Toma con la cara pútrida apareciéndose por las ventanas o vagando por los campos, esas personas que tienen alucinaciones, sea efecto placebo o no, pues decrece su malestar, como siempre ocurre en todos los casos, el exorcismo se ha producido de alguna forma, vuelve la tranquilidad, y lo más sorprendente es que llega una denuncia por parte de la hija del desdichado Petre Toma. Pero ya lo que riza el rizo es que esa mujer no denuncia que hayan de alguna forma considerado vampiro a su padre, le hayan hecho el ritual de destrigoización, hayan afirmado que realmente es un muerto que no ha muerto y que vaga.
Lo único que parece que preocupaba a la hija de Petre Toma, y esto fue noticia en toda Europa, es que no estaba el corazón, lo habían quemado, y por lo tanto había ya problemas por si había que hacer algún otro tipo de ritual, ¿no?, con esa víscera. Claro, esta mujer había abandonado el pueblo y vivía en la ciudad, digamos, más cercana. Entonces, cuando ella se enteró de que le habían hecho todo este ritual a su padre, pues montó en cólera y les advirtió de que los iba a denunciar delante de la policía. De alguna forma, ella en el pueblo era vista como una exiliada, como una desterrada, como alguien que ya no había querido vivir con ellos, y entonces en el pueblo pues también le tenían cierta inquina, por así decirlo. Entonces, ella denunció, y es cuando el caso saltó a la prensa, porque cuando se anunció que se iba a hacer un juicio de una mujer que denunciaba a unos hombres que habían hecho un ritual contra vampiros, contra el cadáver de su padre, es cuando la prensa rumana, digamos, reaccionó. Y cuando la prensa rumana reaccionó, la prensa europea reaccionó, porque realmente la noticia era muy curiosa, ¿no? Entonces empezó el juicio, y lo que todo el mundo se quedó patidifuso, digamos, cuando de golpe la mujer dice, no, yo no estoy denunciando a estos hombres porque hayan considerado que mi padre es un vampiro. Yo los estoy denunciando porque yo lo que tenía entendido es que a los difuntos, a los vampiros, hay que clavarles una aguja en el corazón. Y como estos hombres le han quemado el corazón a mi padre, yo no tengo ningún corazón donde clavar una aguja. Y por tanto, yo tengo la idea de que mi padre, su alma se ha quedado atrancada en la tierra por los siglos de los siglos, y mi padre nunca podrá llegar al cielo por culpa de lo inútiles que son estos señores. O sea, que lo que contaba Javier Arries, Álvaro, en textos y documentos del 1700 y pico, de alma atrancada y cómo sacarla de su limbo, claro, se repetía en el 2004, claro, 2005 ya con los juicios en... Claro, entonces hubo un juicio precisamente por esto, para ver si esta mujer tenía razón o no en denunciar a los que habían quemado el corazón de su padre. Entonces su padre, pues el alma estaba por siempre atrancada en la tierra. Fue un caso como muy interesante, a la vez también muy entretenido. Era una situación muy curiosa, digamos. Y es por esto que la prensa se hizo eco, y por lo que yo fui allí, porque la historia era tan rocambolesca que se merecía un reportaje. Y un reportaje sensacional, Álvaro. Os voy a poner un documento. Quiero que Santi, Javier, Carmen, todo el equipo, escuchéis muy atentamente. Es una pequeña, no sorpresa, porque surgió casi de casualidad, y va muy al hilo de lo que está contando Álvaro Colomer y lo que ha contado Javier Arries, y es seguir la senda de ese mito o no mito poderosísimo, imbricado en el inconsciente colectivo de un pueblo, o de muchos pueblos, que es el que muere y vuelve. Era un compañero técnico en la cadena SER, Pablo Climent, que un día, preparando un programa, empieza a recordarme una historia que él le marcó y le produjo pesadillas. Él salía con una chica que conoció en Bulgaria, pero esa chica de Bulgaria tenía un secreto en la muerte de su abuelo, un secreto de familia que un día le confesó. Cuando Pablo Climent, buscando músicas, como siempre hacemos en las horas previas de Milenio 3, me contó aquella historia, yo, he de confesarlo, me conocéis un poco, le arrastré casi por las solapas, no quería contarlo. Por favor, tienes que contar esto, con una verdad tremenda. Él simplemente cuenta lo que su traumatizada amiga le contaba como estigma de familia. Vamos a escucharlo. Pues bueno, esta historia empezó hace unos años, en el 2002, si mal no recuerdo, por un viaje de estudios a Bulgaria, donde ahí conocí a esta chica. Y bueno, pues en fin, tuvimos una relación, y ella con el tiempo me contó una historia que le había acontecido a ella en el entorno de su familia. Y entonces esta chica me contaba que ella de pequeña se crió en el pueblo de sus abuelos, un pueblo llamado Dragosani, en pronunciación rumano Dragosani, que es un pueblo que está situado en Valaquia, pero cerca de las estribaciones meridionales de los Cárpatos. Un pequeño pueblo de unos 22.000 habitantes aproximadamente. Y cuando ella tenía 6 o 7 años, pues disfrutando de este entorno natural privilegiado, estas zonas boscosas, un paisaje, por lo poco que conozco, un paisaje muy agradable, pues su abuelo falleció cuando ella tenía la edad de 6-7 años, que tenía ella, año 85, 86 más o menos. Su abuelo falleció de una manera repentina. Parece ser, ella era pequeña, no lo recuerdo, pues pudiera ser un infarto de corazón, un derrame cerebral, una muerte, o sea, no estuvo postrado todo por un tiempo por una enfermedad, sino fue una muerte más o menos repentina. Bueno, pues a raíz de eso se desató un suceso peculiar. Ella recuerda que fue llevada de vuelta a la ciudad por un pariente suyo, por una familia suya, y ella pues estuvo un largo tiempo sin volver allí, pese a que su abuela quedó sola y pues más o menos, no desatendida, pero en cierta soledad. Y bueno, ella con el paso del tiempo se enteró, precisamente por la familiar que la llevó de vuelta a la ciudad,
que durante el entierro de su abuelo ocurrió un hecho muy peculiar. Consistió en que a su abuelo, antes de enterrarle, durante no sé muy bien si el velatorio o el propio entierro, el funeral, pues por no se sabe muy bien qué motivos, varios vecinos le clavaron una estaca en el corazón. Y por lo visto no una vez sino 2, estaca de madera en el corazón y por dos ocasiones. En busca de una explicación. Iker Jiménez, Milenio 3. 1:54, nuestro viaje particular a la Europa del vampiro. Javier, te estabas quedando con una cara año 85, 87, y el abuelo es estacado seguramente como quizá posible remedio anterior para comprobar o que no se entierra vivo a alguien o por alguna sospecha, que es algo peor, ¿no? Claro, evidentemente. Hay las dos cosas ahí. Por un lado, había un miedo desde la Edad Media a ser enterrado vivo, por supuesto. Entonces algunos dejaban la disposición de que les clavaran alguna aguja, por ejemplo, en algún órgano vital, como era cerebro o corazón, para evitar que... que se pudieran pues despertar, ¿no?, en ese trance horroroso de verte enterrado vivo. Pero evidentemente la tradición más antigua del destacamiento no tiene nada que ver con el miedo a ser enterrado vivo, sino con el miedo de los vivos a que el muerto se levante en vida. Álvaro Colomer, compañero, imagino que nunca olvidarás la diapositiva de no sé cómo fueron las noches en aquel lugar, al margen del caso en sí de Petre Toma, que ya era bastante. El ambiente, todo ese ambiente, si no lo vives, si no lo pisas, si no estás allí con tu libreta tomando notas, no lo puedes creer, ¿no? Esa Rumanía no te la puedes creer hasta que no la sientes. No, además hay un dato muy curioso, es que cuando yo llegué a este pueblo, yo iba con una traductora, pero era una chica muy joven de ahí, de una ciudad cercana, y ella estaba como todo el rato como muy nerviosa, me decía que estos pueblos que eran pueblos muy cerrados, mejor no meterse y tal. Entonces, pero bueno, llegamos al pueblo, empezamos a atravesar la arteria principal, que en realidad la arteria principal era como un pueblo del oeste, de esos de las películas, de una arteria con casas a los lados y se acababa el pueblo, por así decirlo. Entonces, a medida que íbamos avanzando, nos empezaron a caer petardos a nuestras espaldas. Y bueno, no entendíamos. Yo en un momento dado pensé, no sé si es una bienvenida o es que nos están expulsando, digamos, ¿no? Y entonces al cabo de un rato apareció el alcalde o algo parecido a un alcalde y me dijo, dice, oye, ¿quiénes sois? Porque la gente se está tirando petardos y tal, y esto es cuando no es una señal de lárgate de aquí, no queremos que estés aquí, digamos, ¿no? Entonces, claro, tú llegas a un pueblo y ves que todo el mundo, a la medida que tú avanzas, va tirándote petardos desde las casas, desde las vallas de las casas a tus espaldas. Claro, el ambiente, digamos, era bastante hostil. Y era ese nuevo Jonathan Harker llegando allí del otro mundo, ¿no? Exacto. A hacer una transacción, en este caso periodística. Claro, encima vas a explicar, vas a hablar del tema del Strigoi. Vas a tocar el tabú, ¿no? Claro, vas a tocar el tabú y bueno, digamos, me costó bastante al final. Ya llegó un momento, pues bueno, ya les caí en gracia y ya pues me ayudaron y no hubo problema. Pero los primeros días, las primeras horas, sobre todo, llegar a aquel lugar perdido del mundo y que todo el mundo se te ponga hostil tirándote petardos, digamos, pues la verdad es que lo pasé bastante mal. Una cosa más, Álvaro, ¿y cómo era el Camposanto? Hemos visto algunas fotos, algunas imágenes difusas, pero ¿cómo era el lugar donde fue exorcizado este Strigoi, supuesto Strigoi Petre Toma? Imposible llegar. O sea, intenté ir al Camposanto 2 veces y me salían al paso y me decían que ni se me ocurriera traer al Camposanto, que yo no era bienvenido al Camposanto. Entonces no llegué a entrar al Camposanto. O sea, mantenían su tradición. Sí. Lejana de extranjeros. Sí. Vaya historia. Es Álvaro Colomer, yo creo que una firma de reconocido prestigio en el mundo literario, en el mundo periodístico, pero que de vez en cuando disfrutamos de él en temas como Chernóbil o esta investigación absolutamente increíble y tantas otras que espero que continúen y que siempre tendrán, si él lo desea, altavoz aquí en nuestros programas. Un fortísimo abrazo, compañero. A vosotros y gracias otra vez. Cerrando el paso, Santi, al Camposanto, ¿eh? Vaya escena. Es que estamos hablando de que los vampiros, ya veremos si son mito o no, como dice nuestra encuesta, pero el cazador de vampiros no lo es. Estamos hablando de zonas donde eso había gente que era preparada desde niña y que tenía que tener unos condicionantes. Una tradición muy bonita era que tenían que ser sabatianos, tenían que haber nacido en sábado, y entonces cuando un niño sabatiano nacía, se procuraba darle unas gotas de sangre de una oveja matada por un lobo, de tal manera que eso era como un sacramento que le investía al futuro niño como futuro cazador de vampiros. Bueno, como el tema es tan apasionante, yo creo que
vamos a cortar un trocito de la segunda hora que viene con otra historia increíble, un lugar del que se está hablando ahora mismo, el Valle de los Caídos. Nosotros no vamos a hacer lo que todo el mundo hace, me imagino, que es meterse en temas de políticas y demás, que por fortuna este programa está libre de ese otro vampirismo que es el de la política, vampiro terrible. Y nosotros vamos a hablar de ese lugar como lugar simbólico, como lugar con secretos, como lugar con historias tremendas y muy poco conocidas. Hablan de que en principio pudo ser una gran pirámide, una especie de locura o no. Bueno, vamos a contarlo con nuestro amigo David Zurdo, que va a estar aquí, pero te pido Javier, que te quedes un poco, porque hay muchas preguntas, muchas cuestiones, y hay que saber algo más de ese oficio de tinieblas, los cazavampiros. Continúa nuestro viaje en busca del mito, la leyenda y la verdad. Hemos aprendido dos cosas, y es lo que nos interesa siempre: conocer historias, datos. La investigación de Javier Arries, autor del libro Vampiros, físico, investigador, comunicador, llegó hasta documentos de Carlos VI, si no me equivoco, emperadores de Austria, de toda la zona de Austria-Hungría, para llegar a saber que el primer cazavampiros posiblemente que se vio enfrascado en unas historias dignas de la novela era el conde de Cabreras, y hemos dado su nombre que resuena hoy, que resucita hoy para un montón de personas: Juan Gil Cabrera y Perellós. Perellós. Ahí está el documento, 1714-1730, la horquilla. Investiga varios casos de difuntos que parece que vuelven. Con Álvaro Colomer viajábamos a Marotinu de Sus, una aldea perdida, maldita, donde no dejaban actuar al extranjero, donde no le dejaron pasar al Camposanto, donde todo era silencio, junto a la comuna de Celaru, que significa escondrijo. Allí 6 campesinos, después de un primer intento fallido, prácticamente desmembraron y arrancaron el corazón del que creían un vampiro, que se aparecía en sueños y visiones de algunos familiares. Petre Toma, año 2004, víspera de Navidad. Ponemos un punto prácticamente y final a esta historia de los vampiros, como para hacer creer que a pesar del mito siguen muy presentes, viendo con las tecnologías digitales las noticias de la prensa mundial. Y nos vamos al 15 de octubre de este año, no de 1730, de este año. Nos vamos hasta Arizona, donde una pareja de un chico de 24 años y una chica de 21 pues tenían a una persona indigente, una persona sin hogar, que durante unos días lo dejaron vivir en su domicilio. A cambio, ¿qué pedían? Beber su sangre. Cuando esta persona, después de intentar ser asesinada porque se negó a darles ya más sangre, le cortaron con un cuchillo, él logró escapar, y cuando denuncia ante la policía les cuenta toda la historia, que eran muy fanáticos de las series, de las películas vampíricas, y que ellos mismos habían querido probar la sangre humana, y él, al negarse, después de haberle dado durante días pues varias veces de beber de su propia sangre, decían que en el brazo hacían una especie de corte y ellos chupaban de esa sangre, pues que le han intentado asesinar, y ahí es donde ha quedado la noticia, en Arizona. 15 de octubre, repito, o sea que el mito, impulsado por las películas, los libros, pues está ahí, más vivo que nunca, tan vivo como la sangre humana. Sabemos que hay, y lo hemos contado en este mismo programa, historias vampíricas en todo el mundo y desde el principio de los tiempos prácticamente. Casi hay tablillas cuneiformes en las viejas bibliotecas recuperadas de Nínive, de Mesopotamia, donde hablan de muertos que vuelven y que quieren o el hálito vital o chupar la sangre, para matar, para aniquilar, para seguir vivos. Es muy curioso porque la influencia de las películas es tremenda en los días que corren. De eso hablaremos un poco también en la tercera hora, en otro sentido. Revisando hemeroteca, para nuestro programa hermano, para Cuarto Milenio, es una sensación muy curiosa revisar la hemeroteca, compañeros, porque vas pasando rápidamente un sinfín de cosas, de tiempo, de cronología detenida ahí, como una membrana. En una página del caso salía un niño de Móstoles, vestido de Superman, que había saltado por la ventana, convencido de que era Superman. Es decir, cómo el celuloide, los ejemplos iconográficos de lo que es estar en la moda, en la vanguardia, influyen. Pero todo esto, como siempre, en mi opinión, es muy superior a la ficción. Siempre nos pasa lo mismo. La ficción se queda con unos elementos, los exagera. No hay más que ir a los ensayos, a los investigadores, como el caso de Javier Arries, y darse cuenta que en los puros documentos hay cosas mucho más potentes. Santiago Camacho, como acostumbra, acababa la primera hora con unos datos de estos que
desde la infancia personas preparadas para ser cazavampiros. Más documentos, más datos. ¿Ese oficio era un oficio? ¿Se pagaba por ello? ¿Podía hacerlo cualquiera? ¿Hay más personajes de los que quedan documentos? Bueno, por un lado, en el caso del conde de Cabreras, en realidad lo que tenemos es un oficial que tiene que hacer una labor de pacificación de una gente que está pues prácticamente que ha entrado en pánico colectivo y que tiene que dejarlos tranquilos de alguna manera. Pero como bien comentábamos antes, sí que hay gente dentro de la tradición de la propia cultura que realmente cree que pues son cazavampiros, y uno de ellos, por ejemplo, también son los famosos Dhampir, es decir, los hijos de vampiros, los hijos póstumos de vampiros. Se supone que son los mejores cazavampiros, que son capaces de verlos y de capturarlos de algún modo. Sigue habiendo, y todavía se puede encontrar trabajos folclóricos en los que, por ejemplo, en determinadas etnias, en Serbia, en Rumanía, en Bulgaria, se pueden encontrar todavía auténticos cazadores de vampiros especializados, e incluso hay documentos del siglo pasado con nombres, apellidos y el salario que cobraban por hacer su trabajo, su labor. Hay uno que investigando el tema me hizo mucha gracia, porque el pueblo, para compensar un poco pues, los gastos que había tenido y pagarle, aparte de su dinero como cazavampiros, le había dado también un caballo y ropa interior de recambio. O sea, que sería un lujo en la época, claro. Claro, evidentemente. Entonces, ves que les pagaban con especias, con dinero, en algunos casos también con ganado, y por lo visto es impresionante el ver una ceremonia de estas, porque saltaban de un lado para otro tratando de cazar al vampiro. Solamente ellos lo veían. En algunos casos iban armados con armas de fuego para cazarle. En otros hay una serie de rituales bastante más complejos todavía, y podían tirarse una semana entera de cacería hasta que daban con él. Y entre las etnias, por ejemplo, gitanas de Serbia, es algo bastante típico, y hay gente que tiene fama en su familia de haber tenido auténticos cazavampiros de gran renombre. Nuestro viejo carromato, lleno de leyendas, de historias, de imágenes, de fotografía, empieza a descender los puertos de los Cárpatos, casi tocando el cielo, siempre con el suelo embarrado con esa lluvia fina, con cruces a veces de piedra, marcando muertes dramáticas o marcando la leyenda de que aquí se apareció un vampiro. Porque también imaginamos, o nos han hecho creer, casi en un maletín, casi en unos utensilios esenciales que aparecen en todas las películas de terror, en todos los museos de cera del mundo, en todas las pesadillas, como decíamos al principio de unas cuantas generaciones. ¿Cuánto habrá de verdad? El conde de Cabreras decapita y utiliza un clavo que atraviesa la sien. ¿Sabemos algo más de otros elementos? Pues fíjate que hace relativamente poco, en el célebre sitio de subastas eBay, se intentó vender y se vendió un auténtico maletín de cazavampiros. Y es que las técnicas efectivamente eran de lo más variadas. Sobre todo llaman la atención no tanto las técnicas de ejecución como las técnicas de detección. Una de las cosas, por ejemplo, que no podía faltar en el maletín del cazavampiros era una buena provisión de sal o de ceniza para esparcir alrededor de las tumbas y ver si había pasos delatores de que en alguna de ellas había un no muerto. Pero fíjate que estamos hablando de cosas que parece que ser muy antiguas. En 2005 la Universidad Nacional Autónoma de México hizo un curso de cazavampiros, un curso universitario, obviamente orientado para folcloristas, para antropólogos, pero en el que se daban absolutamente todas las claves conocidas de este oficio. Debió de ser una asistencia apasionante, desde luego. Javier, y ya por último, antes de escuchar algunas preguntas y saber cómo ha quedado un poco, cómo va esa encuesta, ¿cuándo desaparecen? Así como los vampiros han desaparecido en la bruma del tiempo, y sin embargo el cine y la cultura popular los mantiene vivos, inmortales, con la sangre fresca siempre el vampiro vuelve, y la famosa frase que dice que el gran poder de esta figura reside en que nadie o casi nadie cree en su existencia, pero su éxito social es abrumador. Bueno, pero las figuras como los cazavampiros, que no tienen sentido en un mundo mecanicista como el actual, ¿cuándo languidecen? ¿Cuándo se empiezan a disolver en el tiempo estos curiosos exorcistas? Pues supongo que cuando la ruralización va dando paso a una urbanización, y cuando esa cultura popular, esa cultura de los pueblos va desapareciendo. Pero insisto,
evidentemente nuestra cultura urbana, donde va a ir a parar es generalmente a las ciudades. Nuestras cámaras están siempre orientadas a las calles de nuestras ciudades, y en ese otro mundo que apenas conocemos, pero que es la mayor parte de la Tierra, en los campos, eso sigue existiendo, y de vez en cuando nos enteramos por cosas como la de Marotino de Sus, pero siguen ahí. El último caso, por ejemplo, de vampiros del que tengo noticia es del año pasado, en Serbia, en un pueblecito en el que se supone que 2 ancianos octogenarios que habían muerto, pues empezaron a molestar a todas las gentes de una calle de esta población, y bueno, pues la gente va con sus ajos para defenderse de él, y causó una conmoción bastante tremenda. Se fue emitido por la televisión serbia, y se podía ver pues a muchas personas del pueblo contando historias parecidas, e incluso que algunos habían visto una figura tenebrosa que intentaba colarse en las casas, dando golpes, molestando, y le achacaban estos hechos a estos 2 ancianos que habían muerto hace poco, octogenarios como digo, y la cosa sigue ahí. Y insisto, todavía se pueden ver por ahí en algunos documentales etnográficos gente que te dice o te comenta cómo hace para acabar con vampiros, es decir, que el oficio continúa. La encuesta en ikerjimenez.com, debate de la semana en Milenio 3, ¿qué es un vampiro? ¿Un mito o una realidad? Pues va ganando el mito, 59,1% frente al 40,9% que opina que es una realidad. Demasiado repartido, en mi opinión. Yo pensé que iba a ser un 80-20, por lo menos, no, en los días que corren. Estamos casi en una balanza casi equilibrada. Preguntas de los oyentes. Vamos con preguntas. Fanny nos decía, en Asia también hay vampiros, aunque son más bien fantasmas vampiros. Los Lek de Indonesia son fantasmas a los que les gusta beber sangre de los fetos de las embarazadas. Patricia nos decía, hola, cada país tiene su forma de describir a los vampiros. Según he leído en un libro, por ejemplo, en China se describe una persona con los ojos rojos y el pelo rosa o verde. Jordi desde Tarragona, en el pueblo de mis abuelos, donde veraneaba, había una fuente donde contaban que por la noche salía sangre e iban a beber unos niños que vivían en el bosque. Nos tenían aterrorizados. Bueno, vaya leyenda, porque eso es una leyenda evidentemente, pero cómo la memoria popular puede generar cosas que, en mi opinión, lo vemos luego en un guión de Hollywood y decimos, qué maravilla, ¿no? Los niños del bosque beben agua de la fuente de sangre, pero esto es en un pequeño pueblo de Tarragona, ¿no? Jordi nos escribe desde Tarragona, a ver si nos puede escribir diciéndonos qué pueblecito es ese. Sprom decía, los auténticos cazadores de vampiros todavía existen en la República Checa, se llaman Krusnik y permanecen como sociedad secreta. María Gómez, buenas noches, he estado en Rumanía en el año 1993, es decir, en tiempos modernos para el país, ya muerto Ceausescu, y aunque no, como se ve en las películas o la literatura, el vampirismo, sin las parafernalias de ajos y espejos, está presente sobre todo en las regiones interiores, donde los lugareños son muy cuidadosos en los rituales mortuorios. Por cierto, como curiosidad añadir que Vlad Tepes es allí un personaje tan venerado como aquí odiado. Para ellos el interés es más bien histórico, más que mitológico, como lo es para nosotros, por ejemplo, el Cito Pelayo. Un saludo de un oyente de hace años. Vamos a hacer una cosa. Yo creo que podemos poner un punto final, aunque con los vampiros yo creo que no existe el punto final, que seguirán, incluso cuando ya no estemos nosotros, se seguirá hablando de estos casos y seguirán siendo lo que siempre han querido ser, inmortales. Pero yo me quedo con 2 detalles. Uno, que en Rumanía hay fervor incluso turístico por mostrar que Vlad Tepes, convertido en Drácula, gracias a la magia de la literatura, da una especie como de respiro económico. Todas las personas del mundo, o una gran parte, tienen eso desde niños, esa curiosidad, quieren ver Rumanía o conocen Rumanía. Seguro que si la asocian, la primera palabra es vampiro. Sin embargo, fuera de las grandes ciudades o de las zonas más turísticas, en el campo, en ese campo que describía Javier Arries y nos contaba de primera mano Álvaro Coromer, en ese campo rumano no les gusta que se hable de vampiros. El mito sigue siendo algo muy propio, que no se puede jugar con él. Y me quedo con otro detalle, esa dicotomía clarísima y sobre todo algo que a mí me impresiona. El valenciano Juan Gil Cabrera y Perellós, cuando, por lo menos según su testimonio, pasado Agustín Calmet, abren el ataúd de ese hombre considerado vampiro, estaba incorrupto y con la boca con sangre. Cuando en el año 2004 esos 6 campesinos avanzando en la noche van a hacer el exorcismo al Estrigoi o Brucolaco Petre Toma, se haría la luz de la luna, la noche o la sugestión, pero aseguraron cosas que periodísticamente no dejan de ser interesantes. Tenía un ojo abierto, la boca llena de sangre, los brazos colocados de diferente forma y los pies llenos de barro.
y a las 2:22, que es una hora también como muy capicúe, muy vampírica, decimos adiós a nuestro querido amigo y excelente cronista Javier Arries, con el que queremos contar muchas historias seguro en esta nave del misterio. Muchísimas gracias, amigo, por tu trabajo. Creo que es al César lo que es del César, todo un hallazgo para todos los que aman, que son muchos, el mundo del vampirismo, descubrir que un primer Van Helsing fue español. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros en apenas unos segundos nos marchamos a un lugar, hay que decirlo, de actualidad pero también sombrío. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en la SER. Se incorporan nuevos amigos a esta noche de investigación. 2:23. Vamos a repetir desde contacto, Carmen, porque hoy tenemos un pack especial. Camiseta y entrada de cine. Camiseta y entrada de cine de La Otra Hija, gracias a Vértice Cine, que nos ha enviado pues esos obsequios para que vayan a ver una película que ya me están diciendo por internet que es muy buena, con Kevin Costner, un divorciado que va a una granja, empieza a suceder todo tipo de fenómenos paranormales y bueno, que da bastante miedo. Iker, vías de contacto 27699, palabra clave Milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com y www.cadenaser.com para que dejéis vuestros mensajes segundo a segundo, que ya hasta tienen charlas y opinan sobre lo que van oyendo en el programa. Bueno, pues ahora vamos a charlar sobre un lugar que ha sido actualidad. Tenemos un documento, una voz, que es la elección de un sitio. Francisco Franco, se fija en un sitio como siglos antes se fijó, por ejemplo, y no muy lejos, Felipe II. Hablaban de la boca del infierno, el Escorial, y dijo aquí. Y se habló de alquimistas, de seguidores, de las más o menos mancias esotéricas, para elegir el lugar exacto donde instaurar el Escorial. Siglos después, Franco erigió un punto para una construcción siempre polémica y que ahora ha sido actualidad, pero que tiene sus secretos, muchísimos secretos. Un día figuróse que había dado con lo que precisaba. Por fin, el risco de la Nava, a 3 kilómetros de El Escorial, le pareció apropiado en todos los órdenes. Hermosura del sitio, magnitud, aspecto imponente y bravío, que recoge el ánimo a la meditación, mas no le afemina, cercanía de Madrid y fácil acceso. El Valle de los Caídos es actualidad y noticia, lo ha sido esta semana, mucha polémica, mucha disputa. ¿Por qué? Pues porque, según ha publicado la revista Interview, entre el 6 y el 9 de septiembre se han abierto una serie de tumbas, incluso delante de los familiares de 9 republicanos que al parecer estaban enterrados en una de las criptas de la Basílica del Valle de los Caídos. El gobierno, por su parte, dice que no es así, que lo que se está viendo es en qué estado se encuentran esas criptas, esas tumbas, para intentar recuperar algunos de esos cadáveres, pero que no se han tocado en ningún momento los restos óseos de los cuerpos. Ahí viene la polémica. Gente que opina que se está profanando tumbas en el Valle de los Caídos, y por otra parte el gobierno que se defiende diciendo que lo que se va a hacer es una restauración en esas fosas. Datos concretos. Vamos a dar algunos datos, algunos números. Hombre, todo el mundo imagino que conoce el lugar, aunque yo también creo que hay muchas personas que nunca han estado allí. Elementos para hacernos una foto mental ahora mismo. Pues es construido entre 1940 y 1958 en el paraje del Valle de Cuelgamuros. Se levanta según un proyecto de Pedro Muguruza y Diego Méndez. Es decorado, entre otros, con monumentales esculturas por Juan de Ábalos. Unos 20.000 presos republicanos, según algunas fuentes, construyeron la abadía, diciendo que allí se iban a enterrar tanto republicanos como nacionales que habían perdido la vida durante la Guerra Civil. El conjunto pertenece al Patrimonio Nacional desde 1957, año en que empieza a ser visitado por el público. Francisco Franco ordena su construcción, está enterrado allí, junto a José Antonio Primo de Rivera. También hay dispuestas en 8 capillas, una de ellas es la que se ha abierto ahora, restos de otras, según calculan, 33.872 personas. Hay algunos que dan datos exactos, otros hablan de 40.000 o más. Todos lucharon en la Guerra Civil Española. Sobre la basílica hay una cruz que se alza de 150 metros de alto, una de las cruces más grandes del mundo, que se puede ver incluso a 40 kilómetros de distancia. En la explanada se encuentra la entrada a una cripta que tiene 262 metros, se excavan 200.000 metros cúbicos
y fíjate, decían que en la época se dio hasta una cifra que era lo que había costado. 1.000 millones. De la época. De la época. El nodo, hablado de la inauguración de este lugar, siempre se ha acompañado del término faraónico, y quizá tenga mucho más que ver con el sentido profundo de este Valle de los Caídos, que vamos a recorrer con otros ojos, los ojos de la investigación, y aunque parezca mentira, del misterio. Levantada como gratitud al Altísimo para recoger los restos de quienes dieron su vida por la patria, se alza la gran basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Su excelencia el jefe del Estado, en unión de su esposa, abandona el templo inaugurado en el 20º aniversario de la victoria y en el que se ha celebrado un solemne funeral. Bueno, pues el nodo, ¿no? También sintonía de un tiempo, evidentemente. ¿Qué ocurre? Que al transcurrir de las décadas van surgiendo trabajos con diferentes perspectivas. Hay algunos ya desde casi la mismísima muerte de Franco que hablan del Franco desconocido. Podéis opinar, claro que sí, yo creo que es un tema candente. Y si habéis estado en el Valle de los Caídos, y yo pediría, por favor, al margen de cuestiones meramente políticas, ¿no? Que son las que trata todo el mundo, no es porque no sean importantes, sino porque aquí nos gusta ir un poquito más allá. Sensaciones, ¿qué sensaciones os ha dado ese lugar? Me gustaría que lo contaseis en las vías de contacto. Pero como digo, desde el principio, desde que muere Franco, hay libros que hablan, por ejemplo, por qué Franco no fue masón, es uno de los clásicos, y luego van surgiendo otros trabajos como Franco Top Secret, también, de Leste y Pedrero, y uno que tengo en las manos, La vida secreta de Franco, que apareció hace ya unos cuantos años, prácticamente un lustro. Lo escribían Ángel Gutiérrez y David Zurdo, El rostro oculto del dictador, y claro, muchos elementos de magia, mediumidad, esoterismo, masonería, y también las claves ocultas, podríamos decir, de esta faraónica construcción. Pues nuestro carromato, que ha pasado por Valaquia, Transilvania, la zona de los Cárpatos, se convierte en una nave que planea por esa cruz gigantesca que nos contaba Carmen, esa inmensa cruz. Hay muchos secretos debajo de esa cruz, ¿verdad? David Zurdo, buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches, claro que hay muchos secretos, sí. Una alegría tenerte aquí, David, por cierto. Pues muchísimas gracias, por supuesto, yo encantado. David Zurdo, uno de los escritores reconocidos del mundo, no solo del misterio, bueno, sí, de todo lo que significa el misterio, de la investigación, nos ha legado historias maravillosas. Recomiendo encarecidamente, también lo hace nuestro compañero Javier Sierra, al que mandamos un abrazo, su novela 97 segundos, ahí lo dejo. Pero bueno, un libro diferente, un libro duro, un libro con Franco en la portada, Vida secreta. Empezamos el viaje. Yo no soy subterráneo, David, porque hay elementos que nos tienen que llamar la atención. Por ejemplo, tú pones en tu libro, en vuestro libro, no solo cosas interiores que la gente yo creo que no conoce, sino que esto iba a ser, por ejemplo, una pirámide, una gigantesca pirámide, en vez de la construcción que hoy todos hemos visto y visitado. Bueno, en realidad fue un proyecto que no tuvo directamente influencia de Franco. Lo realizaron tres falangistas que estaban en Madrid durante la Guerra Civil y que después le plantearon a Franco para llevarlo a cabo. Porque Franco, eso sí, tenía, nada más empezar la Guerra Civil, ya tenía la intención de crear un monumento a los caídos. Cosa bastante curiosa. Parece que lo tenía previsto desde antes de que hubiese los propios caídos, ¿no? Eso sí, antes habéis comentado que en el Valle de los Caídos hay muertos republicanos, restos de muertos republicanos y también nacionalistas, pero la idea de Franco era que solamente fuesen de su bando. Fue el general Moscardó, el famoso defensor del Alcázar de Toledo, el que le convenció de que también hubiese republicanos, porque ya digo, la idea de Franco original no era desde luego que los hubiera. Bueno, pues esa pirámide se diseñó quizá no para estar en el lugar actual donde está el Valle de los Caídos, en el Estarisco de la Nava, pero Franco realmente, por lo visto, nunca llegó a aceptar demasiado ese proyecto. Sin embargo, el Valle de los Caídos auténtico, el que está donde está actualmente, tampoco tenía una cruz en origen como símbolo supremo y colocado justo encima de la cripta, sino que lo que se pretendía era dejar solamente la forma piramidal de ese cerro que está, que está holadado para llegar a la basílica, y en la parte frontal, en lugar de simplemente una explanada enorme como hay ahora de 4 campos de fútbol, colocar un lago en forma de cruz, que también con todos los elementos que recuerdan un poco a lo egipcio, a lo herreriano, también en cierta medida. Bueno, pues todo esto, la verdad es que nos da una idea de que toda esa mezcla de simbología, desde luego, está ahí presente, igual que lo está también en el Escorial, o en la cuestión curiosa. Hoy mismo estaba haciendo cálculos muy precisos sobre la relación entre la ubicación del Valle de los Caídos y del monasterio, el Palacio Monasterio del Escorial. Hay unas claves ahí que se pueden verificar incluso desde las alturas. Sí, además hoy en día con herramientas como Google Earth, cualquier persona puede
colocar los medidores que tienen tanto de posición como de medir distancias y ver dos cosas curiosas, que son, primero, hay un eje que une el Valle de los Caídos con el Escorial y la cima del Monte Abantos, que lo curioso, para mí lo más sorprendente es que la desviación de la cima justo del Monte Abantos con el Escorial y el Valle de los Caídos está cifrada aproximadamente en 3 minutos de arco, que para que traducirlo en un lenguaje más o menos común, es que cada kilómetro se desvía más o menos 1 metro. Bueno, es imposible, pues vamos a decir prácticamente imposible, que la ubicación sea como contaba. Casual, ¿no? Que claro. Está perfectamente ordenado. ¿Por qué? Bueno, hay una pequeña anécdota, perdóname, de que Franco encontró ese lugar prácticamente pues ojeándolo, dando un paseo, pero también precisamente con el general Moscardó. Es totalmente imposible que localizándolo a ojo pues llegasen a ese punto. Yo creo que la ubicación tiene una relación directa de buscar ese parangón que Franco tenía con Felipe II y con lo pétreo, esas enormes construcciones de granito, que bueno, en el caso del Escorial son hacia lo alto y en el caso del Valle de los Caídos son una gruta, una basílica horadada en la piedra de esos 262 metros, prácticamente la longitud del Titanic. O sea, digo, para que se vea un poco más largo que la Basílica de San Pedro, aunque no consagrado en su totalidad, para que no sea más extenso. Pues yo creo que esa era una forma más de buscar esa correlación que él quería ver, Franco, en Felipe II, y que prácticamente él en sus discursos hacía que los demás reyes, entre Felipe II prácticamente y ya su jefatura de Estado, como si no hubiesen prácticamente existido. Yo creo que Felipe II, un seguidor clarísimo, y podíamos hablar de eso, de la heterodoxia, una cara absolutamente ortodoxa y firme y oficial, y luego una pasión tremenda por los alquimistas, por la magia, por experimentos pagados a buen sueldo en el propio Escorial, por esa piedra. Y hablando de piedras, y hablando de Felipe II, resulta que Felipe II, y aquí hemos hablado de él, tuvo un ayudante, relojero, entre comillas, oficial, que algunos hablan de que era el auténtico Leonardo español, Juanelo Turriano. El mismo hombre que ideó autómatas sorprendentes, el mismo hombre que si veis a Toledo, amigos, Toledo siempre merece una visita, vais a ver que una de las calles principales es la del hombre de palo. El hombre de palo que era el autómata de Juanelo Turriano, que aseguran que pedía limosna por él, tan mal vivía el pobre Juanelo, o que incluso podía agredir con un movimiento de maza a quien se portase mal, quizá no dando la limosna correspondiente. El gran genio Juanelo, hay trabajos maravillosos, por ejemplo, de Baltasar Magro, que ha estado aquí en este programa hablando de una sociedad secreta, seguidores, el círculo de Juanelo, como esos sabios herméticos, llenos de secretos, que servían al rey. Qué curioso, David, en tu libro lo vemos, en vuestro libro, que, y esto yo no me acordaba, en el Valle de los Caídos de repente aparecen piezas ciclópeas de Juanelo Turriano y por orden de Franco. Sí, son cuatro, bueno, pues digamos que columnas completamente rectas, quiero decir, son circulares, rectas, enormes, que estaban tiradas en una cantera, no se habían utilizado para nada. Hay quien cree que posiblemente pertenecían a un sistema para abastecer de agua a Toledo, pero no se ha podido confirmar. Y esas 4 piedras se llevan hasta lo que se llamó el artilugio de Juanelo, que quería alimentar de agua del Tajo a Toledo y que fue siempre un proyecto inconcluso. Parece ser que podrían pertenecer a ese sistema, pero ya digo que está sin confirmar. Y entonces se llevan al Valle de los Caídos, se llevan a la carretera que asciende hacia la Basílica. En un principio se considera que van a estar colocados justo delante de la entrada a la Basílica, que eso claro nos recuerda clarísimamente también por la relación con el Escorial, ese templo de Salomón y esas columnas de Jaquín y Boaz que son pues la entrada, ¿no?, de ese templo. Pero Franco en persona dice que no se coloquen justo en la entrada, sino que se dispongan en la subida hacia la Basílica. El por qué quiso separarlas, quizá, bueno, porque podía ser demasiado notorio, ¿no?, la simbología masónica. Pero bueno, al final están ahí y cualquier persona que vaya al Valle de los Caídos, no actualmente, que no se puede entrar. Ahora os contaré si queréis un pequeño truco para poder entrar. Yo estuve en agosto, pero no se puede. Si es muy recomendable decirlo por la radio, a ver si luego... No, el pollo que hay ahora casi como que no. Es un truco legal y además que creo que se puede ejercer con todo el derecho. Pero que pasas por esa carretera de hormigón, una carretera eterna, es la misma exactamente, no está asfaltada, es la misma que se hizo en su momento, y están esas 4 enormes piedras que están colocadas, son 2 igual de altas que otras 2 de ellas que están en los extremos son un poquitín más bajas, y están colocadas ahí como una especie de pórtico, ¿no?, a la entrada a ese lugar tan sumamente extraño. Desde 1953 están allí. Hay muchas personas que ahora nos escuchan que quizá no tienen por qué saberlo. Además, uno de los libros clave, perseguidor de la masonería, pero muy versado en masonería, era un libro que escribió Franco con seudónimo,
Joachim Bor, si no me equivoco, masonería, una joya, un clásico. Había un interés especial. Antes de aprender más cosas, podíamos tener una mini guía. David, si alguien mañana, por ejemplo, no por esta polémica, sino por otro sentido, yo creo que sería hasta mejor, ¿no?, va al Valle de los Caídos, aparte de ver estas extrañas piedras de Juanelo Turriano, todo un mago de la antigüedad, ¿en qué tiene que fijarse para darse cuenta de que ese sitio es especial, distinto, hasta misterioso? Bueno, yo creo que solamente el poder entrar en la basílica y ver cómo está construida, cómo está iluminada, cómo penetra la roca, el momento en que se llega al altar mayor, que es bueno, toda la zona es circular, el altar es circular, tiene dividida unos escalones que suben, que tienen, bueno, pues por supuesto una simbología, 4 escalones, 3 escalones, lo físico y lo divino, y sobre todo yo creo que esa cruz de enebro, muy poco labrada, que emula el árbol de la ciencia, el árbol de la ciencia del jardín del Edén, incluso también de la Jerusalén celestial después de la Apocalipsis de San Juan, que de hecho los tapices que también cuando se está entrando en la basílica son tapices con motivos del Apocalipsis. Yo creo que solamente ver esa penetración en la roca y esos elementos tan oscuros, tan terroríficos, creo que dan una idea de que ahí, desde luego, lo que no había es precisamente afán de luz, sino todo lo contrario, de ocultar y quizá de buscar esa protección de los muertos, mítica un poco, ¿no?, que parece que desde las culturas antiguas siempre se ha hecho. Muchos amigos ya nos escriben hablando de esa sensación de oscuridad, de densidad, de esas figuras encapuchadas. ¿Qué se buscaba, Santi? ¿De dónde viene eso? Pues la verdad es que llaman poderosamente la atención, porque según vas entrando, te vas encontrando unas figuras encapuchadas, no se les puede ver el rostro, no se les puede ver los ojos, y realmente no son ángeles, no son santos, son manes, son espíritus protectores de guerreros caídos. Realmente hay una intencionalidad pagana, pero justo cuando llegas a donde está esa cruz de enebro, hay una figura que es impresionante. Son 4 las estatuas de ángeles. Sí, son los 4 arcángeles, pero uno de ellos es un poco raro. Efectivamente. Ese es Azrael, el ángel exterminador, como la sociedad secreta de la que hablábamos la semana pasada. Pone los pelos de punta el nombre. De hecho, no es una figura cristiana, es una figura más del Antiguo Testamento. Es el ángel que llevaba las almas a presencia de Dios Padre para ser juzgadas en la tradición hebrea. Pues esa estatua es la única que no muestra el rostro. Y me acuerdo que hace unos años, precisamente para un reportaje de Cuarto Milenio, estuve con David allí. Y hablando, no vamos a decir con quién, pero con una persona que trabaja por allí, me comentó un pequeño secreto y me dijo, no te lo vas a creer, pero bueno, como trabajas en estas cosas, yo te lo digo, algunas noches la estatua de Azrael canta. ¿Qué se refería exactamente, Santi? ¿Que había sonidos en esa zona? Que había una melodía que parecía un canto salido de una voz humana que emanaba cuando hacían la ronda nocturna y emanaba de la zona donde estaba precisamente la estatua de Azrael, a la que parece ser que buena parte del personal le tiene especial respeto, eso teniendo en cuenta que toda la imaginería que hay allí es bastante impresionante. Es muy impresionante. Y cuando una persona entra allí, aunque no tenga ni idea de arte, me refiero por ejemplo a niños que enseguida conectan con la sensación de un sitio, yo he visto, ¿verdad?, niños como que se sobrecogen. Es un lugar que suena casi a algunas de esas simbologías tan poderosas, tan guerreras y al mismo tiempo tan misteriosas y tan del ultramundo de algunas construcciones nazis. Totalmente, Iker, por supuesto que sí. De hecho, no solamente eso, es que ya hubo un proyecto incluso muy parecido al de Albert Speer, el arquitecto de Hitler, para hacer también un Madrid prácticamente faraónico completo, que iba a llegar desde más o menos donde está el puente de los franceses hasta el Escorial, y un proyecto que culminaría en el año 2000 si se hubiese emprendido. ¿Qué era ese proyecto? El proyecto de Nuevo Madrid, un Nuevo Madrid, igual que también el Nuevo Berlín o Germania, ¿no?, el de Albert Speer. ¿Cómo iba a ser? Dibújalo un poco, David. Sí, pues iba a ser primero un arco del triunfo muchísimo más grande y mucho más pintoresco, por cierto, que el que actualmente hay en la entrada a Moncloa, y después simplemente la construcción de nuevos palacios, de nuevas dependencias estatales, y también la creación o la extensión de la ciudad de Madrid hacia esa región, que terminaría precisamente en ese monumento a los caídos, ese monumento nacional a los caídos,
que es el que actualmente conocemos, que sí se llegó a construir. O sea que tiene que fijarse el público que vaya allí, con esos ojos del misterio y de la investigación, tiene que fijarse igual en cosas que pasan desapercibidas. Es como si hacemos aquí, claro, una visita al Escorial. No nos vamos a fijar en lo que precisamente pone en el folleto, sino en lo que no cuenta el folleto habitualmente y que puede ser clave. Piedra, sensación de densidad pétrea muy parecida a la del Escorial, juegos de luces y sombras, esas figuras, esos elementos generan una especie de ambiente especial. Yo no sé si ha quedado por escrito o se sabe por qué exactamente eso así y qué se pretendía generar. Lo que sabemos es que en todas las criptas del arte, desde las maravillosas, por ejemplo, de Lérida, del ábside de San Clemente, Santa María de Taúl, se sabía que la luz escasa era para postrarse ante el poder de Dios, sentirse uno muy pequeño y sobrecogido. De otra forma no es posible. Más elementos para el buscador del misterio en este lugar. Un elemento que no es interno, sino que es externo. Otra cosa también curiosa, que también se puede medir con herramientas como Google Earth, es que el monasterio del Escorial, volviendo siempre a esa referencia con el Escorial, teóricamente se iba a construir para que las cuatro esquinas del monasterio estuviesen orientadas hacia los 4 puntos cardinales. Bueno, es algo parece lógico. Pero se dio un giro de 16 grados, que tampoco se sabe muy bien por qué justamente 16 grados, pero que hace que no esté orientado perfectamente pues según esa dirección norte-sur o este-oeste. El Valle de los Caídos, la parte trasera, la de la basílica no, la de la que da a la hospedería y al convento benedictino, tiene también una inclinación de 16 grados. Curiosamente la misma que tiene el Escorial. Y claro, 16 grados uno puede pensar que puede significar, pero si utilizamos la numerología, a la que por supuesto Felipe II y sus cabalistas, astrólogos, etcétera, estaban muy versadas en ella, el 6 más el 1 suma 7. Nosotros podemos decir que 16 grados es el 22avo de la circunferencia completa de 360 grados. Y ese 22 dividido por 7 no deja de ser el número pi, que tiene relación, por supuesto, con el círculo, y que igual que la basílica de Valle de los Caídos es también circular, es más profana, más pagana que religiosa o que cristiana, bueno, pues ese círculo, ese sentido del número pi, también da un poco la sensación esa de la unión con lo divino y con lo perpetuo, lo eterno, lo que no termina como el círculo. Son elementos que muchos amigos pueden decir, bueno, qué complicados, que parece ser que la arquitectura que sigue unos parámetros o códigos que nos parecen increíbles y que luego grandes ciudades del mundo, Santi, se han manejado, algunas ciudades tan famosas como Washington y otras, se han manejado por parámetros como se comenta David Zuedo, y que luego los investigadores a los que no creían lo han demostrado matemáticamente, y estaba ahí unas proporciones mágicas que los diseñadores conocían perfectamente, pero yo no sé si con el caso del Valle de los Caídos tampoco lo contaron, tampoco se hizo público todo esto. Y es cierto, todos tenemos en la mente por lo reciente pues el caso del Washington oculto que nos ha descrito en su novela tan magníficamente Dan Brown. Hay un Londres oculto, hay cosas, por ejemplo, como la aguja de Cleopatra, un obelisco egipcio que está justo al lado del Támesis, que no están colocadas donde están ni en referencia a otros monumentos porque sí, y hay una serie de relaciones que se podrían explicar y que sería ahora mismo muy prolijo. Es decir, no estamos hablando de un fenómeno aislado ni de una elucubración rara, estamos hablando de una constante, porque básicamente esto sucede además, pasaba en el Berlín que tenía proyectado Albert Speer, pasaba en el Valle de los Caídos, pasa en los fundadores de los Estados Unidos y pasa en el Londres victoriano, sobre todo en aquellos momentos históricos en los que alguien quiere crear un imperio que dure para siempre. Y parece que esos mismos rituales se van calcando. Están haciendo una nación poderosa, que en el caso de Estados Unidos estamos en pleno momento victoriano, en el caso de Londres en que prácticamente el dominio británico se extiende por todo el planeta, y estamos hablando de dos sociedades de corte fascista, en el caso de Alemania y en el caso de la España de Franco, que pretendían un empuje nuevo nacionalista e imperial, que pretendían asegurarse de esa forma, ¿no? Pueden pensar algunos amigos como que Franco tenía esa conexión. Felipe II se ha descubierto y se han hecho muchos tratados, pero Franco también. Vamos a ver algunos datos. ¿Qué opina nuestro público? ¿Ha estado en ese lugar? ¿Qué sensaciones tiene? ¿Qué piensa?
María del Carmen Iglesias nos decía al entrar en la Basílica del Valle de los Caídos, noté tal frío que tuve que salir casi de inmediato. Beatriz nos comentaba, yo he estado en el Valle de los Caídos y me encantó, además de que me dio una gran paz cuando pasé. Me parecía como si ahí no me pudiera pasar nada malo. Tony Pérez, ¿la Hermandad del Valle de los Caídos es algún tipo de sociedad secreta? Hermandad del Valle de los Caídos, yo primera vez que lo escucho. Yo también. Bueno, David también. Si no lo saben Santi ni David, Javier, que todavía sigue por aquí, tampoco, ¿verdad? Pues yo creo que es difícil que ellos no lo sepan, desde luego. A lo mejor en alguna novela aparezca algún día. Creo que el Escorial, el Valle de los Caídos y su palacio hacen una línea recta geográfica perfecta. Sí, si utilizamos, te digo, la cumbre del Montamantos, porque claro, necesitamos 3 puntos para buscar una colinealidad, porque si no, 2 puntos obviamente se pueden unir siempre, claro. Jaime desde Alicante, el Valle de los Caídos me produjo sensación de ser un lugar de poder tremendo, aturde, se respira una triste tranquilidad. Billy Bob, ¿perteneció Franco a la misma sociedad secreta a la que pertenecía Hitler? Seguimos con algunos mensajes más y ahora comentamos, si queréis en titulares, las claves del Franco esotérico. Daniel desde San Francisco. Los ángeles encapuchados que hay en la cueva dan muy mal rollo. El lugar en sí desprende malas vibraciones. ¿Qué mensajes tan distintos de uno a otro, ¿eh? Lugar de paz, de maravilloso, y lugar de malas vibraciones para otros. Javi Martínez, estuve en el Valle de los Caídos y me sentí muy mal. La sensación era de frialdad e incomodidad. Chus nos comentaba, hola equipo, gracias por estar en nuestras vidas todos los fines de semana. El Escorial es un lugar de poder igual que la ermita de San Bartolomé, el cañón del río Lobos y por supuesto el Escorial. Nos pueden seguir dando opiniones, Iker, en las vías de contacto milenio3 con número @cadenaser.com, www.cadenaser.com y también 27699, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes, que sorteamos 4 entradas y 4 camisetas de la película La otra hija. Vida secreta de Franco, rostro oculto del dictador, Franco Top Secret, libros que hablan de ese otro lado muy poco conocido. David, Santi, ¿podéis dar a nuestros amigos una serie de claves, de códigos? Porque esto sobre todo se publicó hace un lustro, hubo mucho interés, como todo en los temas del misterio va y viene, y yo creo que para entender lo que pasa en el Valle de los Caídos y para enraizar algunos códigos, es bueno saber que Franco tenía también otra cara, ¿no? Franco, por ejemplo, ese Franco protegido por fuerzas superiores que creían en Marruecos, cuando estuvo destacado allí, que esa baraca, que llaman ellos, estrella, vamos a llamarlo, esa protección que él la tenía, que Franco quiso ser masón, es algo que está confirmado, que intentó ser masón, cosa que además en su momento no era tan extraña como después él mismo, por culpa precisamente de Franco, hay una imagen de la masonería distorsionada seguramente hoy en día, en España al menos, pero él lo quiso serlo y en una logia que además era de militares. Su propio hermano dicen que fue uno de los que intentaron evitar que entrase en eso, que era un hombre en absoluto religioso, pero que por su matrimonio con Carmen Polo y por cuestión política posterior, pues se acopló a ello y al final acabó yendo bajo palio, pero que era un hombre poco religioso. Un elemento que es muy interesante y que sorprende y que mucha gente no lo conoce. Yo hago un poco aquí de eso de la baraca, que en los países, sobre todo el norte de África, es estar con ángel, estar bendecido respecto, por ejemplo, a las balas del enemigo. Parece que muchos amigos se lo tomaban a guasa y que luego, como ocurría a Hitler, dijeron, algo tiene que pasar con este hombrecillo, que así aparece en algunos informes, por cómo se salva de las balas. Cuentan libros de importantísimos historiadores que Franco, como conocedor incluso de esa baraca, que yo creo que es mi responsabilidad, hacía algunas acciones arriesgadas personalmente, convencido de que no le iban a dar. Bueno, sí, bueno, hay un caso muy famoso que es justamente antes de estallar la guerra civil, envía a la República unos agentes a Canarias para asesinar a Franco. Lo tienen en el punto de mira, lo pueden matar y de repente uno de ellos, pues no, el que tenía que disparar no dispara. Y después esta persona pues decía que en ese momento sintió como la necesidad de no matarle, pero es que lo podía haber matado sin ningún problema y además autorizado por el gobierno en aquel momento. Es que además la estancia de Franco en África marca mucho su vida. Ten en cuenta que todos los africanistas estaban muy en contacto con la sociedad marroquí de la época, en la que la magia era algo cotidiano y en la que prácticamente podían ver y palpar a diario los resultados de esa magia. Es célebre las consultas que hacía a Mérsida, aquella bruja medio marroquí, medio europea. Franco consultaba con esta vidente. Sí, y de
hecho, bueno, en aquel reportaje incluso conseguimos pues algún testimonio de la época, ¿no? Y incluso el símbolo máximo de su reinado, por decirlo de alguna manera, el Víctor, ese anagrama, viene de allí. Viene de otro personaje, un judío sefardita, Corintio Haza, que era cabalista, experto en esoterismo, etcétera, etcétera, y que le diseña un amuleto, le diseña un talismán para que su cruzada pues tenga éxito. Y efectivamente sus propios colaboradores al principio no saben de dónde sale aquello, pero efectivamente durante los 40 años del régimen se vuelve un símbolo absolutamente omnipresente. Podríamos concluir, por lo tanto, con que Franco, que manejó con mano de hierro los designios de España durante casi 40 años, creía, aunque de forma oficial no se hacía público, en toda una serie de elementos mágicos. No en vano hay que pensar que su propia mujer es la que encarga la primera investigación oficial de las caras de Belmez, por ejemplo, y no hay que olvidar que él mismo pasó horas y horas trabajando en un libro para atacar, pero conocer, y parecía que conocía muy bien, la masonería. Y un libro que se convirtió en pequeño bestseller de su tiempo. Estos elementos están ahí. Estos elementos demuestran que hay una vida secreta, una vida oculta. Se habla de subterráneos, de pasadizos, quizá leyenda, David o no, de zonas muy poco conocidas del propio Valle de los Caídos, donde puede haber más secretos. ¿Parte de leyenda o no? No, bueno, es que de hecho muy poca gente sabe, ya sin hablar de leyenda como tal, que la basílica, justamente donde está la zona de los bancos donde la gente escucha misa, debajo hay unas tapas. Yo he estado allí, digamos allí mismo, debajo, y hay una instrumentación científica con medidores, por ejemplo, de inclinación, de gravedad terrestre, de marea terrestre, instrumentación incluso extranjera, no solamente española, y que es curioso porque registran, por ejemplo, en el entierro de Franco, en el 75, se produjo un movimiento de toda la montaña por la cantidad enorme de gente que estaba allí, que quedó registrado como el mayor que se ha movido, porque es que es la zona más estable de toda España, posiblemente de Europa, donde se hacen los que se controlan los gravímetros de toda Europa, en la zona precisamente de Valle de los Caídos. Precisamente has dicho, porque también es curioso, es otro curioso, elemento más, por ¿no? eso, pero claro que hay túneles, claro que hay lugares extraños. Bueno, la verdad es que es un complejo tan enorme y tan opresivo, tan sumamente extraño, con tantos números muy concretos y extraños que están siempre asociados a cosas. Por ejemplo, los 22 metros de altura justamente del túnel. ¿Por qué esos 22 metros? Antes hablábamos también del número 22, ¿no? Con el 22 séptimos en la antigüedad, pues el número pi. Bueno, pues todo esto desde luego que hace que haya muchísimos elementos. Quizá, yo no sé si Franco creía en ellos o los utilizó un poco como Hitler también en su beneficio, para siempre estar atento a todo el mundo, ¿no? Al que era más creyente pues le daba lo que quería, a los que eran requetés pues lo que querían, o sea, yo creo que al final, porque Franco él mismo incluso reconocía que no era, en una frase que es célebre de él, decía que el movimiento suyo no era ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, que es un poco como decir, bueno, ¿qué quieres decir entonces, no? Porque bueno, él unificó hábilmente todos los símbolos todo en su favor, que estaban bastante enfrentados entre sí. Vamos a acabar con esos mensajes y me gusta mucho que hayamos salido de las arenas políticas tan convencionales, ¿no? Tan evidentes para muchos. Hay otra forma de ver estos lugares y yo estoy seguro que después de lo que han contado nuestros amigos va a haber marea de personas que en vez de preocuparse tanto de las tumbas y demás, que está muy bien, irán a ver a ese ángel exterminador y la sensación que tienen. Y eso siempre irán a ver está cuando muy bien. les dejen, ¿eh? Bueno, cuando les dejen, claro. Porque ahora está cerrado, no sí, puede ir el público. Dejémoslo ahí, porque si no, David, no, luego... No, es legal completamente, ¿eh? Todos los días a las 11 de la mañana se celebra una misa. Y a esa misa se puede acudir, solamente hay que decir que uno va a la misa. La Guardia Civil te avisa que si te pillan fuera de la misa te multan. O sea, que es curioso, que parece el mundo al revés un poco. Pero se puede entrar y además encima no hay que pagar entrada, porque uno va a un oficio religioso. Ya pensaba que, conociendo a mi equipo, me iban a empezar a decir cosas de levanta la valla, tira el no sé qué, porque lo conozco. Y en fin, oye, pero David con permisos, David, bueno, ya, si no, ya nos hubiéramos metido en algún lío. En fin. Tony Pérez nos dice: la Hermandad del Valle de los Caídos es una asociación de carácter civil que acepta la primacía de los valores espirituales y el sentido cristiano de la vida. Manolito desde Huelva: no es la Hermandad del Valle de los Caídos, es Amigos del Valle de los Caídos. No es lo mismo ser amigo que hermano. Bueno, pero es que ya cuando ponen palabra hermandad, ya todo el mundo se queda, ¿no? Como que da un poco miedo. Yo estuve hace 2 años y me sentía agobiada, triste, pero reconozco que impresiona y que es digno de conocer. Eduardo nos decía: hola milenarios, la Hermandad del Valle de los Caídos no es más que una asociación de amigos del Valle. También se denomina así al grupo de frailes de la abadía. Pero es muy interesante porque teníamos una duda
nos hemos quedado 3 especialistas que hay aquí en temas ocultistas. Hermandad del Valle de los Caídos, suena también a novela, no lo conocíamos, hemos sido sinceros, porque es muy típico en otros ambientes que alguien diga, sí, esto lo conozco, pero son los oyentes los que de inmediato nos salen con la respuesta. Javier Almenar, desde Valencia. El Valle de los Caídos es, junto con el Monasterio del Escorial, una de las primeras maravillas del mundo, y si estuviera iluminado como la Torre Eiffel, 20.000 bombillas, 352 proyectores de 1.000 vatios cada uno y 4 reflectores de neón de 6.000 vatios cada uno que giran, sería sin duda la primera maravilla del mundo. Como que no nos vendemos muy bien. Hombre, un amigo, no nos vendemos muy bien, pero primera maravilla del mundo. Un amigo que había recorrido... Hay que tener en cuenta que es una sepultura, también vamos a... Y arquitectónicamente hablando no tiene ningún valor, cualquier arquitecto lo puede está decir. Al lado del Escorial, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Que decía que un amigo suyo que había recorrido muchos países, que era posiblemente la construcción más grandiosa del siglo XX. Bueno, pues es un misterio, incluso la propia frase del amigo. Pues sí, vamos a ver si nos llegan más mensajes. Nos preguntan también sobre los objetos sagrados, si se han buscado, claro, si se han buscado en el Valle de los Caídos. ¿Pero objetos sagrados de qué tipo? Que buscaban los nazis. ¿en el Valle de los Caídos? No, en el Valle de los Caídos no, porque además es que se empezó a construir en el año 40, se da... O sea, que serían nazis ya infiltrados en España. En el Escorial sí, Himmler hay fotos de él en el Escorial, pero en el Valle de los Caídos era todavía algo que se estaba empezando a construir. Óscar desde Madrid nos decía, mi amigo Jorge y yo cogimos carretera y aparecimos a las puertas del Valle de los Caídos sobre las 12:30 de la noche. A los 15 minutos nos marchamos con sensaciones terribles. Bueno, en fin, también hay mucho sufrimiento ahí, ¿eh? Hay libros maravillosos como el de Daniel Sueiro, Cómo se construye el Valle de los Caídos. Hay historias de auténtico esclavismo y de sufrimiento, quizás se pueda sentir. Lo que hemos sentido es información nueva. David Zurdo, como siempre, amigo, muchísima suerte en todos los proyectos, te veremos muy pronto. Pues muchas gracias. Muchas gracias, David, de verdad. Luego, en la tercera hora, viene amigo de Santi. Viene amigo de Santi. De esos extraños que hacen cosas raras, publican libros... Vienen 2 cosas, vienen muchas cosas. Viene amigo de Santi y viene La Voz de las Sombras. En una edición especial. Sí, sabéis que La Voz de las Sombras viene y va con un curioso bandolero niño o bandolero joven español que causó pavor en esta ciudad sobre todo. Todo eso y mucho más después de las noticias, con un sinfín de cosas que os van a sorprender. Continúa el viaje de Milenio 3 en la SER.